siguiendo con el ejemplo onírico, o sea, el ejemplo de tratar de diferenciar la realidad aparente, la realidad del sueño, alguno de ustedes podría decirme de que esto no puede ser un sueño porque en esta realidad uno sueña, o sea, uno duerme y tiene sueños, pero nunca les pasó de tener un sueño en el cual se despiertan y resulta que estaban dentro de otro sueño. Es decir, que la garantía de que esto no es un sueño, porque en esta realidad yo sueño, no es ningún tipo de garantía. Uno puede despertar dentro de un sueño y a su vez volverse a despertar otra vez dentro de un sueño, como a mí, por ejemplo, me ha ocurrido en más de una ocasión. Creer de que toda la realidad no es más que una invención de nuestra cabeza es algo que se viene planteando desde hace miles de años con una corriente llamada solipsismo, por ejemplo, en la filosofía. Lo que plantea el solipsismo es que toda la realidad y todas las ideas y objetos que integran la realidad no son más que una invención inconsciente de mi mente. Y ha habido diferentes filósofos que han intentado superar esta idea del solipsismo, o sea, esta idea de creer de que todo es una invención de nuestras cabezas. Lo que quiere plantear el solipsismo es de que yo no puedo fundamentar la existencia de nada que exceda mi pensamiento. Es decir, yo no conozco este vaso, yo conozco la idea que yo tengo de ese vaso, yo conozco la idea de que tengo de toda la realidad que me rodea, pero los objetos en sí no los conozco. Entonces, tranquilamente, toda esta realidad podría ser una realidad simulada por mi mente, para no sentirme solo y creer que hay gente, y que hay gente que me quiere, y gente que me entiende, como gente que no me quiere y gente que me odia. Yo sé que suena loco y hasta absurdo para algunos de ustedes, pero ¿por qué realmente no cuestionarlo si toda esta realidad no es más que una apariencia, más que una ilusión? Algo como lo que pasaba en la película Matrix, en donde todo era toda la realidad era más que una realidad virtual, una realidad creada por ordenadores de computadora. O como la que plantea la película El Show de Truman, una película de final de los 90 o principios de los 2000, no recuerdo bien, protagonizada por Jim Carrey, donde el protagonista, Truman, creció toda su vida en un pueblo que era todo un escenario inmenso, donde él era el protagonista y vivía la vida de la forma más común y rutinaria, sin saber de que era todo un escenario armado, toda una vida armada en torno a él, y él era el protagonista de un reality de la que solamente se va a dar cuenta cuando termina el show y sale de este reality. Es decir, esta desconfianza por la realidad viene de hace milenios. Ya Platón decía de que esta realidad no es la verdadera realidad. Nosotros no conocemos las cosas como son. Nosotros conocemos las apariencias de las cosas. Las cosas no serían más que una copia de las verdaderas cosas que son las ideas y que habitan en otro mundo, en otro plano. Entonces uno, para conocer la verdad de las cosas, tendría que conocer las ideas que están detrás de las cosas. Las cosas no son reales porque las cosas cambian. Si las cosas cambian, no son verdaderas, porque si la verdad cambiara no sería verdadera. Sin irnos tan lejos de cuestionar de si la realidad existe o es una invención de nuestras mentes, vamos a suponer de que la realidad existe y no es una invención de nosotros. Se plantean otros grandes interrogantes. Por ejemplo, saber de si todos vemos la realidad de la misma forma. Si vemos los objetos que nos rodean de la misma manera. Por ejemplo, acá yo tengo una taza que yo la veo de color rojo. Y calculo que ustedes también la verán de color rojo o anaranjado fuerte, no sé. La verdad que la luz me está haciendo confundir. Pero vamos a suponer de que yo la estoy viendo de color rojo y de que ustedes la están viendo de color rojo. Ahora bien, ¿qué nos garantiza de que el rojo, el color que yo estoy viendo, es el mismo color que ustedes están viendo? Y así con toda la realidad. ¿Qué garantiza de que todos vemos la realidad de la misma forma, de la misma manera, a través de los mismos ojos? La filosofía viene a mostrarnos que todo se puede cuestionar, que todo se puede replantear. Muchas veces la verdad no es más que una costumbre o una creencia.
como hemos visto, o sea, la filosofía viene a plantear que vos te puedes cuestionar hasta lo más básico como la existencia misma. Vos podés preguntarte, bueno, ¿qué es existir? ¿Qué significa existir? ¿Es lo mismo vivir y existir? ¿Es lo mismo la vida y el estar viviendo? ¿Es lo mismo pensar y existir? ¿Es lo mismo pensar, existir y vivir? Parece un juego de palabras, pero tratar de responder cada uno de estos interrogantes es mucho más difícil de lo que se pueden creer. Y el filósofo no da por sentado nada, así que nunca va a tratar de dar por respondidas hasta las cuestiones más básicas que queremos tener resueltas. Absolutamente todo se puede cuestionar, hasta lo que parece más exacto dentro de las creaciones de nuestro pensamiento, como las matemáticas. Las matemáticas parecen exactas e incuestionables, o sea, 1 más 1 es 2 y punto. Ahora, un filósofo diría, bueno, ¿a qué nos referimos cuando decimos que 1 más 1 es 2? Por ejemplo, la distancia entre números enteros es infinita. Existen infinidad de números entre, por ejemplo, el 1 y el 2. Son los denominados números infinitos y no los conocemos a todos. O sea, está el 1,1, el 1,1 periódico y así hasta el infinito, hasta llegar al 2. Y no los conocemos a todos estos números. O sea, no conocemos la real extensión de un número entero. Entonces, ¿cómo podemos decir que un número entero como el 1 más otro número entero como otro 1 nos dan 2? Lo que podríamos decir es que 1 más 1 es lo más cercano a 2. Y sacando inclusive la idea de la distancia entre los números enteros, en matemáticas, vamos a hacerlo un poco más abstracto. ¿Qué es un número? Los números no están en la naturaleza. Los números son una invención del ser humano. Y ya dijimos antes que el pensamiento humano es limitado, imperfecto, contiene errores. Entonces, ¿por qué creer que cualquier invención humana no va a tener ese grado de error? Si una operación tan simple como 1 más 1 no podemos estar totalmente seguros de que es 2, ¿cómo estar seguro en ecuaciones mucho más difíciles? Las matemáticas no es más que otro lenguaje del ser humano. Y así como nuestro lenguaje tiene errores, las matemáticas también tienen errores. No son perfectas, también se pueden cuestionar. El lenguaje, al igual que las matemáticas, también se pueden cuestionar. El lenguaje también, al igual que las matemáticas, reflejan los errores y la imperfección del pensamiento humano. Toda la realidad que conocemos, todo el mundo que conocemos, es un mundo hablado, un mundo que solamente lo podemos conocer porque lo ponemos en palabras. Aquello que no podemos poner en palabras, sencillamente no lo conocemos. Ahora, ¿qué pasa? Uno de los grandes problemas del lenguaje es que no siempre puede reflejar de forma certera y específica el pensamiento humano. ¿Alguna vez no le pasó de sentir o pensar algo y no poder transmitirlo en palabras? ¿O que la forma en que lo transmitieron no reflejaba realmente lo que pensaban o lo que sentían? Ese es uno de los grandes problemas del lenguaje, de que no siempre refleja de forma exacta el pensamiento. Otro problema es que las palabras se pueden interpretar de diferentes formas según el contexto en el que se dicen o a quién están dirigidas. Por ejemplo, no es lo mismo decirle te amo a tu novia o novio que decirle te amo a tu mamá. ¿O qué pasa cuando te quieren preguntar sobre el significado de una palabra? O sea, vos vas y le decís a tu novia que la amás y ella te pregunta, bueno, pero ¿y cómo es eso? ¿Me amás como amás a tu mamá? ¿Me amás como amás a tu perro? Y vos ahí te vas a hacer
la pregunta, bueno, si no, yo no te amo como ellos, pero te amo, y ahí te empezás a replantear qué significa la palabra amor, o a quién está dirigida, o cómo está dirigida. El pensamiento excede al lenguaje, o sea, el lenguaje no refleja exactamente lo que uno piensa o siente. Otro problema que ocurre con el lenguaje es que sirven para nombrar las cosas y para que nosotros podamos conocerlas, pero no reflejan las cosas como son. Por ejemplo, a esto yo lo llamo taza, pero lo podría denominar de diferentes formas según el idioma que utilice. Entonces, ¿cuál es el verdadero nombre de la taza? Y suponiendo que esto se llame taza, la taza no sabe que se llama taza. Es la forma que yo tengo de nombrarla y la forma que yo tengo de conocer este objeto que es aparenta ser ajeno a mí. Entonces, ¿cómo saber cuál es el verdadero nombre de las cosas? Solamente conocemos los nombres que nosotros le ponemos en diferentes idiomas y en diferentes tiempos y lugares. Otro problema que ocurre con el lenguaje es que el lenguaje no tan solo no refleja de forma perfecta nuestro pensamiento, ni refleja de forma perfecta la realidad. El lenguaje cambia. Como dije recién, cambia según el tiempo, cambia según el lugar, cambia según los usos que le demos. Entonces, si el lenguaje cambia y la realidad también cambia, ¿cómo saber cuál es el verdadero lenguaje que refleja la realidad?